Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Vamos a leer esta palabra. La prédica de hoy se llama Cambiando de respuesta. Vamos a leer la cita que les dije. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te presento este tiempo, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida. Usa mi vida como un instrumento para que tu palabra pueda ser soltada, Señor, a todos aquellos que van a ver este video, que van a escuchar esta prédica, en el nombre de Jesús, y que podamos ser tierra fértil y que demos fruto con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy es cambiando de respuesta. Ya les voy a ir explicando por qué el tema. Sabe que nosotros, seamos o no seamos cristianos, nos enfrentamos todo el tiempo a problemas, a diferentes tipos de adversidades. Cuando éramos inconversos y ahora que somos cristianos y aún no lo es, pues igual nadie está exento de problemas, por muy ungido, por muy cristiano que sea. Todos pasamos adversidades, crisis, temporadas difíciles, que si no las manejamos de la mejor manera, terminan destruyéndonos, terminan deprimiéndonos, algunos hasta terminan muriendo a causa de estas cosas. La palabra del Señor dice en Juan 16:33, un versículo muy conocido, dice que en el mundo sufriremos aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, nos dice una palabra: en el mundo sufriréis aflicción, y esto no solamente es para gente que no tiene a Cristo, esto es para cristianos. Gente que no tiene a Cristo y gente que tiene a Cristo, vamos a sufrir aflicción. La cosa es cómo las manejamos. O la pregunta que hoy podría yo hacerle es: ¿cómo respondes a estos tiempos? ¿Cómo respondes a estas temporadas de dificultad, a estas temporadas de adversidad, de crisis, de problemas? Porque cuando vengo a Cristo, cuando me hago llamar hijo de Dios, nuestra respuesta a esos problemas, a esa adversidad, debe ser muy diferente a cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón, a cuando no conocíamos de Él. O sea, la respuesta a esas temporadas debe de cambiar en nosotros. Por eso el tema es cambiando de respuesta. Y sabe, cuando hablamos de respuesta, la definición que encontré es que la respuesta es la reacción a un episodio determinado que nosotros enfrentamos. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un fracaso, pero a diferentes problemas es una reacción. ¿Cómo yo reacciono? Entonces, cuando yo no tenía a Cristo, cuando tú no tenías a Cristo, o si estuviste fuera del reino antes, reaccionamos de una forma diferente. Entonces, cuando yo conozco de Jesús, cuando yo me hago llamar hijo de Dios, mi respuesta a la adversidad cambia. Mi respuesta a los problemas cambia. Debería de cambiar. En todo caso, debería de ser diferente. No puedo estar yo reaccionando o respondiendo de la misma forma que antes a los problemas. No puedo estar yo respondiendo de la misma forma que antes a la adversidad, a la crisis, a las cosas difíciles que enfrentamos. No podemos estar respondiendo de la misma forma, porque se supone que cuando yo vengo a Cristo, algo cambia en mí. Y una de las cosas que cambia es cómo yo respondo. O sea, la palabra nos dice: en el mundo sufriré aflicción. Y esa palabra Pedro se la está dando a la iglesia de Cristo. No se la está dando solo a gente que no tiene a Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces,
Quizá hoy se nos predica un evangelio que nos hace creer que no hay aflicción, que es pecado estar en aflicción. No, es una promesa de la Biblia. En el mundo sufriré aflicción. No es una opción, es una afirmación que Pedro está haciendo ahí de parte de Dios. En el mundo sufriréis aflicción, más confiado porque yo he vencido al mundo. O sea, es una afirmación. O sea, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar tiempos difíciles, muchas veces temporadas de adversidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy respondiendo a esas temporadas ahora que estoy en Cristo? Ahora, escuche algo. Cuando el contenido, escuche esto, cuando el contenido cambia, la respuesta cambia. La palabra del Señor, ¿sabe? Nos compara con vasos. Somos vasos en las manos del alfarero, somos vasos de barro. Nos compara con vasijas. Como les decía anteriormente, cuando el contenido cambia, la respuesta cambia. Quizá antes estábamos llenos de muchas cosas, llenos de ira, llenos de enojo, llenos de tantas cosas antes de Jesús. Y entonces, por lo tanto, cuando pasábamos adversidad, respondíamos de acuerdo a eso que portábamos. Si estábamos llenos de enojo, pues respondíamos con enojo, con ira, con rencor, con odio, con queja, muchas cosas que enfrentábamos. Pero como decía la afirmación que les decía, cuando el contenido cambia, la respuesta cambia. Porque cuando yo vengo a Cristo, la palabra dice que yo soy sellado con el Espíritu Santo. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, ya no puedo yo responder con el enojo que antes respondía, con la actitud que antes respondía, porque se supone que hubo un cambio de contenido. Ya no estoy lleno de lo que antes estaba lleno, ahora estoy lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno de Jesús, lleno del amor. Por lo tanto, yo respondo de una manera diferente a lo que enfrento, a la adversidad que enfrento. Entonces, como hijos de Dios, no podemos estar respondiendo a la crisis de la misma forma que antes lo hacíamos. Porque entonces estamos poniendo en evidencia que no estamos llenos de Cristo, sino que seguimos llenos de las mismas cosas que antes éramos llenos. Entonces, cuando el contenido cambia, grabes esto, cuando el contenido cambia, la respuesta cambia. Aleluya, aleluya, como vasos, ¿sabe? Cuando usted tiene un vaso en su mano y le llena agua y usted quiebra ese vaso, lo que se va a derramar ahí es agua, porque el vaso contenía agua. Pero si usted toma el mismo vaso y en ese vaso, por decir así, deposita leche, usted quiebra ese mismo vaso y lo que se va a derramar no es agua, es leche. ¿Por qué? Porque cambió el contenido. ¿Qué te estoy diciendo yo, hermano? Antes de Cristo, lo que nosotros portábamos era algo malo, era algo que no era correcto. Y entonces cuando venía la adversidad y esa adversidad producía un quiebre en nosotros, entonces lo que se derramaba, la respuesta que teníamos era enojo, era odio, era resentimiento, era depresión, tantas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, lo que se depositó en nosotros fue algo diferente. Fue Cristo mismo a través de su Espíritu en nosotros, como dice la palabra, Cristo en nosotros. Y entonces cuando viene la adversidad y produce un quiebre en nosotros, ya no tiene que derramarse lo mismo de antes, sino que tiene que derramarse la esencia de Jesús a través de nosotros. La respuesta tiene que ser lo que ahora portamos, la diferencia. Aleluya. Cuando el contenido cambia, la respuesta cambia. Escuche esto, hermano. Tu respuesta da a conocer de lo que tú estás lleno. Tu respuesta a la adversidad, tu respuesta a los problemas, tu respuesta a la crisis da a conocer lo que tú portas, de lo que tú estás lleno. Y entonces, antes de Cristo, quizá en la adversidad nosotros respondíamos de una manera incorrecta porque lo que portábamos era incorrecto. Pero cuando venimos a Cristo, lo que portamos
tenemos es a Cristo mismo. Y entonces la respuesta que espera Jesús de nosotros es distinta, es diferente a la que antes manifestábamos ante la adversidad, ante los problemas, ante los desiertos, ante las situaciones difíciles que enfrentamos día a día. La respuesta cambia cuando el contenido cambia. Aleluya. Y sabes, siempre hay dos posibles respuestas cuando pasamos una adversidad. Y le voy a ir poniendo algunos de los tantos ejemplos. ¿Sabe? Por un ejemplo, cuando somos ofendidos. Cuando somos ofendidos, porque seamos cristianos, no seamos cristianos, vamos a ser ofendidos. De hecho, cuando no éramos cristianos nos ofendieron. Cuando somos cristianos nos siguen ofendiendo. No se acaban las ofensas cuando venimos a Cristo. Como decía un predicador, el que quiera no ser ofendido, que le pida al Señor que lo lleve al cielo, porque mientras estemos acá, vamos a ser ofendidos. Ahora, ¿cómo responde una persona común a la ofensa? La respuesta común es rencor, es resentirse, llenarse de rencor, es herirse el corazón. Y creo que de esa forma respondíamos nosotros antes. Nos llenábamos de rencor, de resentimiento cuando alguien nos ofendía, cuando alguien nos traicionaba, cuando alguien nos apuñalaba por la espalda, cuando alguien hablaba falso testimonio de nosotros. Respondíamos con rencor. Respondíamos de esa forma. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, la respuesta tiene que ser diferente. Yo no tengo que estar reaccionando de la misma forma a la ofensa. No tengo que estar respondiendo de la misma forma a la ofensa. No puedo responder con rencor. No puedo responder con resentimiento, porque creo que el contenido cambió. A menos que yo siga lleno de lo mismo de antes. Nada más que ahora tengo Biblia. A menos de que yo siga lleno de lo mismo de antes, nada más que ahora me sé coritos. Pero cuando el contenido cambia, yo respondo diferente. Entonces ya no respondo con rencor ante la ofensa. Ya no respondo con odio, con resentimiento ante la ofensa. Sino que la respuesta nueva es perdón. Entonces cuando yo vengo a Cristo, la respuesta que Dios quiere que tengamos ante la ofensa es perdonar. Antes nos reinamos de rencor, ahora perdonamos. El perdón es la nueva respuesta. Si el contenido cambió, que fue el Espíritu de Dios, dice que el primer rama del fruto del Espíritu es el amor. Y entonces el amor nos lleva a perdonar. La misma palabra dice: perdonaos vuestras ofensas, perdonaos los unos a los otros. Y nos incita a perdonar. Y esa respuesta es la que Dios quiere que tengamos ante la ofensa. Porque hermano, hermana que me escucha, o no seas cristiano o amigo que me escucha, vas a ser ofendido. Vas a ser ofendido. Y la forma en que tú respondas va a depender de lo que tú portas. Y entonces yo voy a responder con rencor si sigo portando lo mismo de antes. Pero cuando yo porto a Cristo, cuando yo porto el Espíritu de Dios, yo respondo con perdón. Perdono al que me ofende, perdono al que traicionó, perdono al que habló mal de mí, perdono al que me calumnió, perdono al que me traicionó, al que me hirió. Perdono porque no puedo ya responder de otra forma. O sea, escuche como el ejemplo del vaso que le di. Cuando el vaso estaba lleno de agua, lo quebraban, derramaba agua. Cuando estaba lleno de leche, lo quebraban y derramaba leche. No podía derramar agua porque ya había cambiado el contenido. Y entonces, cuando ya cambió lo que tú portas, cuando ya cambió, hubo un cambio de contenido. Ya no porto tinieblas, porto luz. Entonces, ya aunque quisiera, no puedo responder de la misma forma de antes porque cambié de contenido y ahora respondo con perdón. Aleluya. ¿Sabe que la palabra nos muestra dos ejemplos de dos hombres en la Biblia que reaccionaron diferente ante ofensas? Y uno de ellos es Esaú, el hermano de Jacob. Dice la palabra, estuve leyendo yo en la palabra, que cuando Jacob le robó prácticamente la primogenitura a Esaú, a través de engaño, dice la palabra que Esaú se llenó de rencor contra Jacob a causa de que Jacob había obtenido la bendición de su padre. Y todo ese tiempo Esaú trató de perseguir a Jacob para matarle. Por eso Jacob tuvo que irse para donde su suegro Labán. Porque
Saúl lo pretendía matar a causa de eso. Él se llenó de rencor ante esa ofensa y todo el tiempo trataba. Él perdió su vida. Prácticamente Saúl perdió de conquistar él muchas cosas a causa de cargar con un sentimiento de rencor en contra de su hermano. Y todo el tiempo, hasta más adelante habla que se reconciliaron, pero todo ese tiempo él pasó buscando una ocasión para vengarse de Jacob, a causa de que él respondió con rencor ante la ofensa. Ahora, y esa es una ofensa de hermano a hermano, porque generalmente las ofensas que más duelen son las de la familia, de las personas más cercanas. Pero la palabra habla un ejemplo algo similar, una ofensa de hermano a hermano, y es José. Sus hermanos lo traicionan, sus hermanos lo echan en una cisterna, luego lo venden. Y es desterrado de la casa de su padre a causa de eso. Él se va de esclavo a Egipto. Pero la palabra dice que cuando él lo vuelve a ver, José no respondió con rencor. José los perdonó. Y vemos la diferencia. El pueblo de Saúl al final fue maldecido. Nunca logró prosperar. Pero vemos a José todo lo que alcanzó a causa de responder diferente a la ofensa. Entonces lo que Dios quiere, escuche, es que cambies de respuesta. No puedes seguir respondiendo de la misma forma que ante la ofensa. No puedes seguir respondiendo porque se supone que hubo un cambio de contenido en tu vida. Hubo un cambio, ya no porta lo que antes porta. Ahora porta el Espíritu de Dios. Ahora porta la esencia de Cristo. Ya no porto tiniebla, porto luz. A menos de que siga yo portando lo mismo de antes, voy a reaccionar de la misma forma. Aleluya, aleluya. Ahora escucha otro ejemplo. Cuando fracasamos, ¿cómo respondo yo al fracaso? Porque vamos a pasar fracasos. Hay veces que van a salirnos las cosas como las planificamos. Hay otras veces que vamos a fracasar. Y es parte del caminar, es parte del madurar en la vida. Vamos a fracasar, seamos gente de oración o seamos gente que no conoce de Cristo. Vamos a fracasar, vamos a enfrentar el fracaso. Quizá lo enfrentaste antes que no tenías a Jesús y lo estás enfrentando ahora. Vamos a enfrentar fracaso. Ahora, ¿cómo respondo al fracaso? Una persona común responde con depresión, se deprime. Y dice, yo no sirvo para nada porque no me salen las cosas como las planifiqué. No sirvo, se deprimen. Algunos llegan al borde del suicidio a causa de un fracaso. Fracaso familiar, fracaso de un proyecto, fracaso financiero. O sea, responden con depresión y mucha gente se deprime, un fracaso sentimental. Hay gente jóvenes que no se les da un noviazgo, que termina mal el noviazgo, se deprimen, se quieren cortar las venas. O gente que no le salió un proyecto, se deprimen, quieren tirarse de un puente porque responden con depresión ante el fracaso. Y esa es una respuesta común de alguien que no porta a Cristo, que porta tiniebla, el querer deprimir, el caer el responder con depresión ante el fracaso, que la depresión lo que hace es que no te permite volver a intentarlo, volver a reponerte de ese fracaso para poder conquistar y hacerlo bien. ¿Sabe? Todas las personas que hicieron cosas grandes fracasaron muchas veces en el intento, pero siguieron intentándolo. Pero cuando tú respondes con depresión ante el fracaso, eso te estancó, eso te paralizó y no volviste tú a intentar, sino que te quedaste ahí. Hay gente que se quedó sola, que no quiso volver a intentar una relación porque le fue mal, fracasaron en una relación, salieron heridos, y entonces no volvieron a enamorarse y si no me vuelvo a enamorar, y quedaron deprimidos y nunca volvieron a intentar, perdieron de disfrutar de un hogar, de una familia a causa de la depresión. Hay otros que hicieron un proyecto y les falló el proyecto y fracasaron y se deprimieron y no intentaron más y quedaron en la ruina porque la depresión te paralizó, porque respondiste de esa forma. Ahora, la forma diferente con la que Dios quiere que respondamos ante el fracaso es con confianza. Aleluya, con confianza. Por caso, hay un ejemplo en la palabra, para hacer un poco bíblico lo que les estoy diciendo, es la pesca milagrosa.
hay una historia que se llama la pesca milagrosa de los discípulos, que dice que los discípulos habían pasado toda la noche, escuche, tratando de pescar, y ellos eran pescadores profesionales, Pedro, todos ellos. De hecho, cuando Jesús los llamó al ministerio, los estaban pescando, ellos sabían pescar y habían pasado buena parte de la noche intentando pescar y no pescaron nada. O sea, ellos estaban fracasando, tiraban la red, salía sin nada, solo basura, y entonces solo sucio del mar. Ellos fracasaban en el intento. Luego se les acerca Jesús y les dice: voy mar adentro y lance la red del otro lado. Y viene Pedro y, queriendo reaccionar mal, le dice: pero hemos intentado como toda la noche, Jesús, ¿cómo vamos a tirarla de la otra red? Ya intentamos mucho y no sale nada. O sea, él queriendo decirle a Jesús: yo sé más que tú de esto. Pero en obediencia dice la palabra que ellos tiran del otro lado la red, y dice la palabra que no podían ni contener una barca lo que habían sacado de pescado. La pesca fue milagrosa porque decidieron confiar en lo que Dios les había dicho, lo que Jesús les había dicho, que es: tírenla del otro lado. Ahora, si ellos se deprimen, ellos no hubieran podido alcanzar eso. Ahora, la respuesta cambia cuando mi contenido cambia. Entonces yo, cuando fracaso, tengo que tener confianza de que fallé, pero de eso aprendo y tengo que levantarme y volverlo a intentar. No deprimirme. No deprimirme. Un cristiano que se deprime ante el fracaso es porque quizás no ha cambiado el contenido de su vida. Tienes que quitarle el contenido de tiniebla y llenarte de la luz, llenarte de Jesús, llenarte del Espíritu Santo, porque entonces vas a reaccionar con confianza. O sea, fracasé una vez, pero voy a seguirlo intentando y confío de que la próxima Dios me va a ayudar, que en la próxima Dios me va a permitir alcanzar eso. Con confianza ellos decidieron: bueno, hemos intentado toda la noche, no hemos pescado ni nada, pero Él dice que la tiremos del otro lado, tirémosla del otro lado. Aunque ya lo hemos hecho y no ha salido nada, pero Él me lo está diciendo, confío en Él y sé que Él sabe, y entonces lo hacen y reciben, porque confiaron. Aleluya. Confiaron en que lo podía, confiaron en el Señor, confiaron en la voz de Dios. Y entonces, cuando fracasamos, en lugar de reaccionar con depresión, con frustración ante eso, tenemos que reaccionar con confianza. Aleluya. Con confianza de que Dios puede levantarnos de ahí, que Dios puede sacarnos de ahí, que Dios puede ayudarnos, y que si Dios nos dice que hagamos algo, lo hagamos con confianza. No con depresión. O sea, reaccionemos, respondamos diferente al fracaso cuando mi contenido cambia. O sea, ¿qué estoy lleno? ¿De qué porto? ¿Qué es lo que porto yo? Y eso va a definir cómo respondo ante el fracaso. Con confianza. Aleluya. Yo no sé si estás fracasando, si eres joven y estás fracasando en una relación de noviazgo. Ten confianza. Dios, al tiempo de Él, va a darte la persona correcta. No te frustres, no te cierres tu corazón y decir: no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a intentar. No te llenes de depresión, no te cortes las venas. Mira, confía que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Si has fracasado en un proyecto, no te cierres a decir que eres un bueno para nada, que no sirve. No, confíe que Dios le va a ayudar, que Dios va a darle una idea de reino para establecer proyectos que van a dimensionar tu vida. Pero no reaccione con depresión, no responda con frustración, responda con confianza en el Dios que lo creó, en el Dios que le da la sabiduría. Aleluya. Cambia nuestra respuesta. Ahora escucha, otro ejemplo. Cuando pasamos necesidad, ¿cómo respondemos? Porque una persona común responde con queja. Con queja cuando pasa necesidad, cuando abre la refri y no hay nada ahí. Solo hay desperdicio de cosas que ya te comiste. Y ves que está vacía la refri. Cuando te sacas el bolsillo, la cartera y no hay nada ahí, solo los papeles y los recibos de la luz. Cuando pasa necesidad, cuando vas al closet y abrís y la misma ropa vieja de hace 7 años, 5 años la tienes ahí. ¿Cómo responde a la necesidad? Cuando llega el día de pagar las cuentas y no tienes nada cómo pagar, no tienes cómo pagar la tarjeta, no tienes cómo pagar estas cuentas, ¿cómo responde a la necesidad? Cuando
cuando ves que tus hijos necesitan comprarles algo y no tienes cómo comprárselo, y ves como otro sí le compra y tú no puedes comprarle queriendo hacerlo, ¿cómo responde a la necesidad? ¿Cómo responde cuando ves tus calcetines, cuando ves tus zapatos que están rotos y no tienes cómo comprarte unos nuevos? ¿Cómo responde a la necesidad? Porque una persona común responde con queja. Con queja, se queja. Pero es que me iba mejor cuando no era cristiano. Y si no es cristiano, dice, imagínense, Dios me odia a mí porque ¿cómo me tiene? Y responden con queja. Es que Dios no existe, es que Dios no es mentira que prospera, que bendice, porque mire, y se quejan de la vida, se quejan de todo el mundo, se quejan del gobierno, se quejan de los que no son del gobierno, se quejan de Dios, de los cristianos, se quejan de la suegra, de todo se queja. Porque lo que porta es eso, no puede derramar. O sea, si lo que porta es agua, derrama agua. Si lo que porta es leche, derrama leche. Si lo que porta es tiniebla, derrama tiniebla. Si lo que porta es luz, derrama luz. Pero entonces no puede responder de otra forma y responde con queja y murmuración. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, cuando porto a Cristo, cuando porto al Espíritu Santo, yo reacciono con dependencia. Yo respondo con dependencia. ¿Qué es dependencia? Depender de Dios. Depender, saber que Dios no me va a dejar morir de hambre. Saber que Dios va a sustentarme, aunque pase escasez, aunque pase necesidad. Él va a ayudarme a salir adelante. Él va a sustentarme. Él no me va a dejar quedar en vergüenza. Y Él va a proveer lo necesario. La palabra habla en Mateo 6. 25 al 34 habla, no os afanéis, dice, no os afanéis por lo que hay de comer, por lo que hay de vestir, dice, si los lirios, dice, del campo se visten, y aún Salomón en su gloria se vistió como ellos, si los pajarillos que no hilan ni tiran se alimentan, entonces, ¿acaso no son mayores ustedes? Dice la palabra. Lo que le está diciendo es, dependan de mí. En pocas palabras le está diciendo, dependan de mí, con dependencia. Cuando yo paso necesidad, tengo que responder con dependencia, saber que Dios va a proveerme. A último momento Él puede proveerme lo que necesito para pagar esto, lo que necesito para comprar esto. Él va a proveer, ¿saben? Nosotros hemos experimentado como familia muchas veces provisión de parte de Dios de esa forma, que no tenemos nada en la refri y no hay nada, y de pronto Dios provee de una forma increíble sin necesidad que yo sacara dinero del bolsillo, porque Él provee, pero es depender, no quejarme cuando paso crisis económica, no quejarme cuando paso necesidad, sino alabarlo y depender de Él y decirle, Dios, tú has sido bueno, yo sé que tú vas a proveer lo que necesito para comer, vas a proveer lo que necesita mi hija para sus estudios, va a proveer lo que necesita. Entonces, la dependencia quiere que respondamos con dependencia, pero no vamos a poder responder con dependencia si lo que portamos sigue siendo lo mismo de antes, porque entonces vamos a quejarnos, vamos a murmurar, vamos a renegar por eso. Aleluya. Entonces tu contenido define lo que respondes. Aleluya. Escuche, ¿cómo reacciono cuando soy tentado? Porque es otro momento difícil. Una persona normal reacciona con debilidad. Ante la tentación, viene la tentación y tengo debilidad y caigo a causa de la debilidad. Pero cuando venimos a Cristo reaccionamos con fortaleza, como dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces cuando soy débil, decía Pablo, soy fuerte. Entonces cuando yo porto la gracia, cuando yo porto a Jesús, yo respondo con fortaleza cuando soy tentado. Respondo de una forma diferente, no sucumbo ante la tentación, sino que la resisto. Como dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces lo que les quiero decir, que en cada circunstancia adversa que pasamos, que la vamos a pasar o muchos las están pasando, no podemos responder como antes respondíamos, como el mundo lo hace, como el sistema lo hace, como la gente común lo hace. Tenemos que responder diferente. Es más, las demás personas esperan
Una respuesta diferente de nosotros a la adversidad, no como ellos. Ellos esperan que en nosotros haya una respuesta cuando perdés un familiar, cuando quedas sin ningún 5 en tu bolsillo, cuando fracasás, cuando te ofenden. Ellos esperan una respuesta diferente de ti. Dios espera una respuesta diferente de ti. Entonces tenemos que responder diferente, pero ¿cómo lo voy a hacer? Cambiando de contenido. Vacíate de ti mismo, llénate del Espíritu Santo, como decía Juan. Es necesario menguar para que Él crezca. O sea, me vacío mi humanidad, vacío mi ego, vacío, o sea, eso lo derramo y cambio de contenido. Soy lleno del Espíritu, soy lleno de la esencia de Jesús, soy lleno de su naturaleza divina, y entonces cuando paso adversidad respondo diferente. Ya no respondo con la misma queja de antes, ya no respondo con el mismo rencor de antes, ya no respondo con la misma murmuración, con la misma depresión, con la misma ira, sino que hay un cambio en mí, hay una diferencia. Respondo con mansedumbre, respondo con perdón, respondo con amor, respondo con confianza, con sencillez, con humildad. Respondo diferente porque lo que porto ahora es diferente. Hay un cambio de respuesta, aleluya. Hay un cambio de respuesta cuando tu contenido cambia. Entonces el mundo espera una respuesta diferente de nosotros, los hijos de Dios, ante lo que pasamos. O sea, hay corrupción en el país, respondo diferente, no como los demás responden. Hay delincuencia y maldad, respondo diferente. Hay traiciones, respondo diferente. Me ofendieron, respondo diferente. Me criticaron, respondo diferente. Me señalaron, me calumniaron, respondo diferente. Fracasé, no se me dio la oportunidad que estaba buscando, respondo diferente. Tuve una desilusión, respondo diferente porque el contenido cambió. Pero si sigo portando lo mismo de antes, voy a seguir respondiendo de la misma forma de antes. Aleluya, aleluya. Hoy yo te pregunto, ¿cómo estás respondiendo a tus adversidades? Puede ser que estés pasando por un momento difícil económico. ¿Cómo estás respondiendo? Puede ser que estés pasando por un tiempo de traición, de ofensa. ¿Cómo estás respondiendo? Puede ser que estés pasando por un tiempo de fracaso. ¿Cómo respondes? Puede ser que estés pasando por un tiempo de tentación. ¿Cómo estás respondiendo? La respuesta cambia cuando mi contenido cambia. Y como estamos llenos, la palabra dice que Él nos dejó el Espíritu Santo. Y entonces cambia lo que tenemos, lo que portamos. Somos vasos de barro en sus manos, y lo que hay en nosotros es el vino de Dios, es el aceite de Dios, es el Espíritu Santo. Y entonces lo que va a salir de nosotros, porque ¿sabe qué? Toda adversidad lo que provoca en nosotros es que se manifieste lo que hay adentro. Toda adversidad, como les decía yo el ejemplo del vaso, produce un punto de quiebre. La adversidad lo que hace es que hace que haya un quiebre, quebrantado, que seamos quebrantados y se manifieste lo que portamos. Y entonces, cuando yo paso adversidad, allí se demuestra en realidad lo que yo porto. La señal principal de que yo soy lleno del Espíritu es la respuesta que yo tengo a los tiempos difíciles. Es allí donde demuestro, no en el culto saltando, aunque saltamos, no en el culto danzando, aunque danzamos, no brincando, aunque brincamos. La respuesta a la adversidad es la señal más pura de que somos llenos del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el fruto es amor, es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Y sabe, esas cosas son las que Dios quiere que manifestemos al responder cuando pasamos adversidad. Pero ¿cómo va a ser? Cuando yo soy lleno del Espíritu, cuando hay un cambio de contenido. Aleluya. Entonces la forma en que tú respondes a la adversidad define lo que portas. Déjame orar por tu vida. Espero esta palabra te haya edificado. Cierra sus ojos ahí donde estás viéndome. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo oro por cada uno de los que me está escuchando, está viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Padre eterno, para que puedan ser vaciados de sí mismos, para que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Y oro, Padre, para que puedan responder de una forma diferente a la adversidad, a los problemas.
Padre, si están pasando algún tiempo de ofensas, que han sido ofendidos, que les han fallado, si están pasando un tiempo de necesidad económica, de fracaso, Señor, de un tiempo, Señor Jesús, de dificultad. Yo te pido, Señor Jesús, que ellos puedan responder diferente. Que ellos puedan responder diferente a la adversidad. En el nombre de Cristo Jesús, que puedan manifestar lo que portan, que es tu Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás en cada uno de mis hermanos. Y si están pasando un proceso difícil, oro para que les ayudes. Oro para que les aumentes la fe. Oro para que puedan ellos salir adelante. Y que el enemigo no logre su objetivo de destruirlo, Padre, en medio de ese proceso. Sino que puedan salir victoriosos. Y que puedan levantar tu nombre en alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Gracias por dedicar tiempo para escuchar esta palabra. Espero ya te haya bendecido. No te olvides, si no te has suscrito al canal, de suscribirte para que pueda llegarte todo el material que aquí en este canal estoy subiendo. Así que bendiciones, que pases una bendecida semana.